¿Levantar o no? Bueno, veo que estoy muy cómodos, muy bien sentados, ¿eh? Para decir levántate. Hace unos domingos hablábamos y hoy me gustaría hacer una pequeña introducción. Hay una palabra, por decirlo de alguna manera, la palabra más importante que tenemos en la Biblia, posiblemente sea la palabra Cristo, ¿verdad? Posiblemente sea la palabra más importante desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva. Quizás sea la palabra más importante, Cristo. Pero hay otra palabra también muy importante. Lo pongo en inglés porque es una palabra que tiene que ver internacionalmente y que tenemos que tomar nosotros. ¿Quiénes son los remanentes? Los remanentes, si vemos Isaías 6:13, remanentes son los que quedan. Aun cuando todo parece que está perdido, cuando todo parece que está quemado, cuando todo está cortado, cuando todo está, digamos, muerto, siempre queda un pequeño remanente, siempre queda un brote de vida, ¿verdad? No solamente los que quedan, sino también son aquellos que han sido esparcidos. Son aquellos que empezó cuando la famosa diáspora en el año 70 después de Cristo, donde el pueblo de Dios, el pueblo judío, quedó disperso por todo el mundo. Y hoy vemos cómo también el pueblo de Dios está disperso por todo el mundo. No olvidemos tampoco que somos embajadores, como bien decía la hermana, la anciana cuando oraba, somos embajadores por cuanto somos ciudadanos del reino de los cielos. Este lugar en el que estamos viviendo, esta famosa tierra en la que vivimos, no es nuestro hogar, ¿verdad? Es algo temporal, es algo pasajero. Por lo tanto, somos los que estamos esparcidos en este mundo, pero no somos de este mundo porque pertenecemos a un mundo que es el reino de los cielos. Amén. Ahora estamos esparcidos e incluso hay creyentes en muchos lugares que tienen que estar ocultos, como son los países musulmanes, los países comunistas, etcétera, donde el creyente, el cristiano, no puede abrir con libertad su Biblia, no puede dar testimonio de fe porque pueden ser perseguidos, encarcelados o incluso pueden ser muertos. Amén. Entonces, todos estos remanentes, o toda esta palabra, es lo que significa la palabra remanente hoy en día. Una palabra muy importante que aquí nosotros traemos muchas veces. ¿Y por qué? Pues porque estamos en este lugar, es decir, en este mundo donde impera el ateísmo hoy en día o impera el pensamiento liberal, donde Dios ha quedado a un margen, es el lugar donde todavía quedamos algunos, no muchos, ¿verdad? Pero en el mundo quedamos todavía, hijos de Dios, que estamos dando testimonio de nuestra fe. Todavía quedamos. ¿Amén? ¿Estáis conmigo o no estáis conmigo? Quedamos, ¿verdad? Entonces, necesitamos esa palabra tan importante, pero no solamente esa palabra, sino que también necesitamos la palabra unidad, juntos. Tenemos que ver esa palabra de estar unidos. Es la unidad que necesitamos. Es la unidad que los remanentes necesitan trabajar, por cuanto si estamos todavía en estas condiciones, si encima estamos cada vez más separados, pues es un problema, ¿verdad? Entonces necesitamos esta palabra, unidad. Pero no solamente unidad, sino que además necesitamos entrenamiento, training en inglés, entrenamiento. Necesitamos ser entrenados. Necesitamos que esa palabra nos esté indicando que tenemos que estar preparándonos para el futuro. Estamos muy acostumbrados en que en las iglesias no se habla mucho de esta palabra. No hay mucha palabra donde se hable o se prepare para el futuro. Aquí es donde entran nosotros, cuando hablamos de los remanentes, y hablamos de los remanentes enfocándonos, como ha dicho antes el pastor Jonathan, en los niños, en los remanentes pequeñitos. ¿Por qué? Porque necesitamos prepararles para el futuro. Amén. Necesitamos prepararles para lo que se van a enfrentar cuando salgan de las cuatro paredes de la iglesia o las cuatro paredes de su casa. Cuando terminen los estudios, cuando terminen la EGB, cuando terminen la primaria, cuando pasen luego a secundaria y después quizás a lo mejor a la universidad. Es un tiempo que es de estudios que más o menos necesitan esa preparación, sobre todo cuando pasen al mundo laboral, que es el mundo despiadado que hay ahí fuera, ¿verdad? Necesitamos, ¿qué cosa? Entrenar. Para todo esto necesitamos un lugar, un centro. Necesitamos ese espacio. ¿Para qué? Para entrenar a los remanentes en la unidad del Evangelio. Esto es lo que nosotros venimos hablando de lo que es el RUT.
Amén. A veces me han dicho, ¿y qué significa eso? Porque luego cuando terminamos o cuando recogemos la ofrenda, cantamos una canción que habla previamente de la economía. ¿Para qué? Para el RUT. Y algunos me han dicho, ¿qué significa el RUT? Sobre todo los nuevos creyentes. ¿Qué significa esa palabra? Nunca me recuerdo. Significa este concepto. Es decir, estamos orando para que Dios nos dé esta realidad, esta palabra importante. Esto es lo que llamamos el movimiento de remanentes. ¿Para qué? Para alcanzar este centro, para preparar a los remanentes, preparar a los jóvenes que tienen que enfrentarse al mundo. No solamente en el colegio, en los institutos, en las universidades les enseñan de una manera, digamos, carreras importantes para vivir, pero no les enseñan nada del Evangelio, no les enseñan la espiritualidad. Y tampoco en las iglesias se les enseña a combinar las dos cosas. Es decir, no se les enseña a coger el talento que Dios nos da a cada uno con el espíritu, con lo espiritual. No se les enseña este tipo de cosas. ¿Y qué ocurre? Que crecemos y separamos como un muro lo que es mi profesión y mi talento para ganarme la vida con mi vida espiritual asistiendo a la iglesia. Amén. Creamos una dualidad de pensamiento, los remanentes, los jóvenes. Y luego cuando se enfrentan al mundo tienen un problema, porque tienen esta dualidad. Incluso, ¿qué ocurre? Que no quieren mezclar esto con esto. Es decir, no quieren mezclar lo que es el trabajo con la iglesia. ¿Y eso qué origina? Conflictos. Amén. Conflictos. Y vienen algunos y dicen, pastor, es que tengo un trabajo, pero me dice que tengo que trabajar el domingo. ¿Verdad? Existe ese conflicto. Y hay que tomar decisiones. Entonces hay que preparar a los jóvenes para este tipo de cosas. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante este concepto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué estamos haciendo este énfasis en el día de hoy? Primero tenemos que hacernos algunas preguntas. Tenemos que empezar a hacernos algunas preguntas. ¿Por qué muchas iglesias hoy en día están cerrando? ¿Por qué ocurre? El jueves en el culto decíamos que hoy en día alrededor de 7.000 iglesias están planteando cerrar o están cerrándose. Aparte de lo del COVID, que está creando una crisis, lógicamente, pero también, ¿por qué? Porque no hay forma de mantener o sustentar. A veces incluso las iglesias no pueden pagar al pastor, entonces no pueden tener pastor. Al final, ¿qué ocurre? Que terminan cerrando. Esa es la realidad que estamos viviendo. Los templos, estamos viendo cómo en Europa, en el norte de Europa, que es eminentemente cristiano, de trasfondo luterano, etcétera, en Estados Unidos, donde sabemos que hay tantas iglesias, muchas iglesias están vendiendo sus templos porque no pueden mantenerlos. No pueden. Y estamos viendo esta realidad. Y los que quedan, vemos que se dividen. En vez de unidad, se dividen. Por causa de problemas, por circunstancias. No vamos a entrar cada uno en su contexto y en su realidad. Ahora, en cambio, por contraste a esto, ¿por qué estamos viendo que hay muchas herejías que cada vez están creciendo más? Cada vez hay más herejías. Las herejías están siendo avivadas hoy en día. Hoy se está hablando en muchos lugares de que hay muchos Cristos. Se está hablando en muchos lugares, en Latinoamérica están saliendo, en muchos países, están saliendo hombres y mujeres que se están erigiendo como el Cristo de esta época. ¿Amén? Corea se ha levantado otro que es el Cristo de esta época. Es decir, el enviado de Dios en este mundo. Por no mencionar la Iglesia Católica, que ya lo tienen de hace muchos años, que es el Papa. Pero bueno, dejémoslo ahí, por no entrar en ese extremo, ¿verdad? Pero las herejías están entrando a caudales, están siendo avivadas. ¿Y eso qué provoca? Que cada vez las religiones sigan creciendo. ¿Amén? ¿Qué estamos viendo? Religiones, por ejemplo, el Islam está creciendo. El budismo, nos guste o no nos guste, está creciendo. Voy a poner los TJ, los testigos de Jehová, están creciendo. Las religiones están creciendo. Las herejías, que podríamos entrarlo ahí, están creciendo. Cuando esto crece, ¿qué está ocurriendo? Cuando esto crece, ¿qué ocurre? Que también crecen los problemas espirituales. Las personas cada vez tienen más problemas espirituales. ¿Qué ocurre cuando las herejías y las religiones crecen?
los problemas mentales también están creciendo. Y por eso vemos que los hospitales, además de lo del COVID, están creciendo los problemas, las personas o los pacientes con problemas mentales. Nos están diciendo, incluso médicos importantes, nos están diciendo que cuando termine la pandemia, cuando termine, es decir, cuando esto mejore, que volvamos a una cierta normalidad, están diciendo que va a venir otra pandemia, que es la pandemia de los problemas mentales. No lo digo yo, lo están diciendo los médicos, lo están diciendo personas cualificadas. Es decir, ¿por qué? El tema del confinamiento, encerrado, la falta de comunicación, el no poder contactar con los seres queridos, el no poder abrazar, tocar, todo ese tipo de cosas, las muertes que está habiendo, lógicamente, todo esto está afectando a los problemas mentales. Entonces, cuando más crecen estas cosas, más crecen esos problemas mentales. Por eso necesitamos la sanidad. Por eso el mensaje de hoy tenemos que estar fundamentando o tenemos que estar concentrándonos en esa sanidad que Dios nos da, la sanidad del Evangelio. Tenemos que estar concentrados en esa sanidad. Es decir, ¿por qué es importante esta palabra de remanente? ¿Por qué es importante levantar este centro? Porque tenemos que cambiar los moldes de este mundo por los moldes correctos del Evangelio. Porque estos son los moldes que en el mundo estamos teniendo. Tenemos que cambiar los moldes. Hace un par de años el mensaje de fin de año para el año entero era precisamente cambiar los moldes antiguos para poner unos moldes nuevos. ¿Por qué necesitamos estos moldes antiguos? Porque necesitamos sanidad. Necesitamos sanar a los creyentes, necesitamos sanar al mundo. Y no estamos haciendo esto. Y ahora las organizaciones y las religiones saben hacerlo perfectamente, saben hacerlo bien. ¿Por qué está creciendo tanto el budismo? Porque está haciendo mucho énfasis en la sanidad. ¿Por qué crece mucho la nueva era? Porque están haciendo mucho énfasis en la sanidad. ¿Por qué crecen muchas religiones y herejías? Porque hacen mucho énfasis en la sanidad y lo hacen muy bien. ¿Por qué se está permitiendo que movimientos del budismo, movimientos orientalistas, estén entrando en hospitales públicos y les dejen entrar para hacer el reiki y otro tipo de cosas? Y en cambio tú, si eres pastor, no te dejan entrar si eres cristiano. Y si entras no puedes hablar del Evangelio, no puedes hablar de Dios. ¿Por qué? Porque eso es religión y no se permite. ¿Pero el reiki qué es? Religión también, porque están poniendo un énfasis en el budismo. Pero se permite. ¿Por qué? Porque es una moda. Está bien. Pero lo están haciendo tan bien que les está funcionando. Están entrando a los hospitales. Están accediendo a las personas que tienen problemas mentales. Eso está haciendo que las religiones crezcan. Religiones no cristianas, evidentemente. No con el Evangelio. Están haciendo que las herejías crezcan. Porque están haciendo mucho énfasis en todo ese tipo de cosas. Ahora, nosotros tenemos que concentrarnos, no en un movimiento mentalista, no, tenemos que concentrarnos en qué cosa. Tenemos que concentrarnos en la palabra. Amén. Y dentro de la palabra, ¿qué es lo que tenemos que resaltar? Más todavía, lo que es el Evangelio de Cristo. ¿Por qué? Porque es la palabra más importante de la Biblia. ¿Qué es Cristo? Es la respuesta de Dios al problema del ser humano que el hombre no puede solucionar. Si yo no conozco la palabra de Cristo, todavía estoy en Génesis 3, todavía estoy en pecado original, todavía estoy condenado a vivir en esta condenación del mundo. ¿Necesito qué hacer? En Evangelio. ¿Qué necesito estar concentrado? En la oración. Yo no necesito hacer meditación trascendental. Necesito concentrar en la palabra, en el Evangelio y en la oración. Amén. Si queremos, hermanos, si queremos sanidad física, emocional y espiritual, necesitamos concentrar en la palabra. Y las respuestas saldrán. ¿Qué respuestas salieron? Mira los 7 remanentes que vemos en la Biblia. José, ¿no tenía problemas para volverse loco? Empezando porque su familia le quiso matar y a partir de todo lo que le ocurrió. Pero José vemos que él recibió sanidad. ¿Amén? ¿Qué pudo ver cuando recibió a sus hermanos? ¿Qué vio? ¿Qué es lo que dijo? ¿No me habéis enviado vosotros? Ha sido Dios quien me ha enviado a Egipto. No, pero fueron los hermanos los que le vendieron como esclavo. Fueron los hermanos los que le metieron ahí. Fue Potifar o la mujer de Potifar la causante de que él estuviera en la cárcel. No fue culpa de José.
En cambio, el que vio a través de todo eso, que Dios estaba detrás de cada acontecimiento. Cuando yo entiendo que Dios está detrás de cada acontecimiento, yo recibo sanidad. Nada me puede doler, nada me puede hacer daño. Ahora, si yo no encuentro ese perdón, yo no encuentro esa restauración, y si yo sigo culpando, es que fulanito me ha hecho tal cosa, es que menganito, porque todos tenemos estos argumentos, ¿verdad? Todos somos verdugos, pero es que al mismo tiempo todos somos víctimas, ¿verdad? Todos tenemos algo o alguien que nos ha hecho, pero al mismo tiempo nosotros también hemos hecho algo a alguien. Si yo no encuentro esta sanidad centrado en la palabra, en el Evangelio y en la oración, entonces no puedo tener la sanidad. Siempre tendré heridas en mi corazón. Entonces, si yo no tengo esa sanidad, si yo no me concentro en la palabra, en el Evangelio y la oración, entonces José, cuando viera a sus hermanos, ¿qué hubiera hecho en una situación normal? Ven que te lo voy a explicar más despacio, ¿no? Ven que te lo voy a explicar ahora. ¿Te acuerdas cuando tú me hiciste? Y es más, diría, estoy en mi derecho. Cuidado, estoy en mi derecho. Esto es justicia humana, ¿o no? ¿Estoy diciendo una locura? ¿Eso no sería la justicia humana? ¿No es esto lo que la justicia del mundo hace? Tú has cometido un delito, te coge la policía y te mete en la cárcel. Esto es justicia humana. O sea, no podríamos reprocharle nada. Me habéis intentado matar. Como no pudisteis o la conciencia nos dejó, me llevasteis cautivo como prisionero. Y he vivido como esclavo. He vivido 15 años en la cárcel. Es justo que tú ahora también pases por lo menos 15 años en la cárcel como yo. Eso es no tener la sanidad. Eso es no estar entendiendo la palabra. Por eso necesitamos entender, que los remanentes entiendan qué es la verdadera sanidad. Que no es solamente el cuerpo, es también la mente y es también el espíritu. Y necesitamos sanar el espíritu. Por eso José recibió la sanidad. Por eso Moisés, a pesar de ser una persona que fue echado en un río, ¿verdad? Fue echado en un río, una persona que fue adoptado, y él sabía que era adoptado, tampoco tuvo cuestión de perjudicar, decir, bueno, no es que mi madre, fíjate lo que hizo, ¿no? Me echó al río, me podía haber comido un cocodrilo, qué sé yo. Lo más normal es que me hubiera muerto. Podía haber quedado herido igualmente. Pero él no. ¿Él qué hizo? Él levantó a un discípulo. Hermanos, a través del Evangelio y a través de la sanidad, ¿qué Dios nos va a dar? Nos va a dar los discípulos. Personas que van a ver tu sanidad. Personas que van a ver la realidad del Evangelio en tu vida. Y van a ver personas que te sigan. A lo mejor no muchas, no lo sé, ¿verdad? En este caso, vemos que Dios le dio a ese discípulo. Vamos a levantar discípulos en base a la sanidad que Dios nos da. Al igual que Samuel. Samuel lo vemos todo muy espiritual, pero no recordemos lo que le pasó a Samuel, que cuando dejó de estar destetado de su madre, ¿qué es lo que hizo? Le llevó al templo. ¿Te imaginas? ¿A tu hijo? Llevado al templo. ¿Qué pensaría ese niño? ¿Qué pensaría ese niño? Mi madre me ha abandonado. Hombre, en el templo. Explícale tú eso a un niño. Explícale tú ahora a tu niño, dice, Israel, yo te quiero mucho, pero mira, a partir de ahora te vas a quedar en la iglesia a vivir con el pastor allí, a vivir en la iglesia. Explícaselo tú a un niño. Cuando recibes verdadera sanidad y entiendes correctamente el Evangelio, entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a recibir la gracia incluso para levantar a reyes como David. ¿Amén? Vamos a poder levantar reyes como David. Igual que Elías. ¿Qué levantó? A Eliseo. Levantó un profeta que levanta profetas. ¿Eso qué trae? Eso es la sanidad del Evangelio. Isaías, ¿qué es lo que vio? Entendió, una virgen concebirá y dará a luz su hijo, un hijo, y le pondrás por nombre Manuel. ¿Qué significa? Dios con nosotros. Es aquel que entendió el concepto de remanentes. Cuando está todo muerto, cuando todo está condenado, cuando todo está acabado, en ese cautiverio de Babilonia, Dios le da una palabra. La palabra Emmanuel, tan importante. Pablo, ¿qué le dijo?
cuando fue llamado. Este me va a ser testigo delante de reyes y gobernantes. Alguien que había sido perseguidor de la iglesia, Dios le está levantando como predicador, como el gran evangelista de la historia. No hay mayor evangelista que Pablo. Y era un perseguidor de cristianos. Pero cuando Dios trae sanidad a la vida de la persona, Dios te pondrá delante de reyes y de gobernantes. Dios te pondrá delante de testigos. Dios te pondrá delante de hombres y mujeres que tú le puedas dar el mensaje del evangelio. Cuando esto ocurre, se levanta la iglesia primitiva. Se levanta el aposento alto. ¿Por qué estamos en esta iglesia que se llama aposento alto? Por todo esto. ¿Por qué? Porque es la iglesia donde recibe el gran llamado de ir a las 237 naciones, es decir, ir hasta el fin del mundo. Hechos 1:8. Amén. ¿Dónde dice que tenemos que ir? Hasta lo último de la tierra. Es el mensaje que Dios da a quienes, a aquellos que entienden esta palabra, aquellos que ven este mensaje. Por eso es tan importante el centro de remanente. ¿Para qué? Para que vean y aprendan quiénes son, cuál es su trasfondo, cuáles son su familia espiritual. No olvidemos quiénes son estos hombres y estas mujeres. Son nuestros antepasados. Amén. Yo le enseño esto y les he enseñado a mis hijos y le enseño a mis nietos esto. Te voy a contar la historia de tu familia, de tus antepasados. Nosotros venimos de aquí. Empezando por Abraham, ¿verdad? Llegamos hasta aposento alto. Por eso continuamos en el aposento alto. Amén. Ahora, estos hombres y estas mujeres, ¿qué es lo que siempre decían? Que es donde nosotros tenemos que estar centrados también y concentrados. ¿Qué decían estos hombres y estas mujeres? ¿Qué es lo que decían? Ellos siempre decían con. Dios está conmigo. ¿No lo decían ellos? ¿No estaban ellos continuamente diciéndolo? ¿No lo dijo el faraón? Se lo dijo a José. Nunca he visto a un hombre en el cual el Espíritu de Dios esté en él, como está con José. ¿No decían eso? ¿No decían siempre y continuamente, Dios está con nosotros? ¿No David decía eso en su Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará? ¿No estaba diciendo, Él es mi pastor, el que está siempre conmigo? ¿No es esa la bendición que nosotros tenemos? ¿No es esta palabra en la cual nosotros tenemos que centrarnos como la palabra más importante? ¿Es que Dios está conmigo? Es que el COVID, no, es que Dios está conmigo. Da igual el COVID, da igual cualquier otra cosa. Yo puedo estar en una sala de hospital, pero puedo decir, Dios está conmigo. No puede venir mi familia a verme, pero Dios está conmigo. Nadie puede visitarme, pero Dios está conmigo. ¿Tú sabes lo triste que es ir a una sala de urgencias de un hospital? Estando delicado, enfermo, estando como estés, en una sala de hospital de urgencias, no estás para tomar café. Estando en esa situación, tú puedes estar ahí solo porque no dejan entrar a nadie contigo. Pero tú puedes decir, Dios está conmigo. Tú puedes estar en urgencias, en una sala de hospital, te pueden estar operando o terminar de operar, pero tú sabes que en la habitación nadie te va a esperar, pero tú sabes que el Emmanuel está contigo. Es más, cuando en esos momentos tú estás solo, entre comillas, es cuando mejor puedes experimentar esta palabra. Es en el momento donde de verdad tú puedes decir, es que siento de verdad que Dios está conmigo, que no estoy solo, es la bendición del Emmanuel. ¿No es lo que le prometió a Isaías cuando estaban en cautiverio? ¿No es lo que le prometió? Y nacerá un niño de una virgen y le pondrá un nombre. Su nombre será llamado Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Hay alguna bendición mayor que esta? Muchas veces decimos, Señor, queremos que nos bendiga, que nos bendiga. Y el Señor dice, ¿qué bendición más quieres tener que el saber que yo estoy contigo? ¿Qué bendición mayor quieres saber que esta? ¿Qué medicina quieres más que esta? ¿Qué vacuna es mejor que esta? Que el Emmanuel está dentro de ti como la mejor vacuna. Ni la AstraZeneca, ni la Pfizer, ni la Moderna, ni las que salgan. Respetándolas todas.
y nos las tendremos que poner quien nos las haya puesto, ¿verdad? Bueno, está bien, nos la pondremos. Pero mi confianza va a estar en eso, porque me están diciendo que hay casos donde el trombos y no sé qué historias, que el porcentaje es un 70 y tantos por ciento, que si X, ¿verdad? Personas que dicen que se han vacunado, pero luego resulta que han vuelto a coger el virus, aún siendo vacunadas. Es decir, ¿tenemos que hacerlo? Claro. Como cuando me duele la cabeza y voy al médico o me tomo un gelocatil o un paracetamol. Está bien. Pero mi confianza está que Dios está conmigo. Es la bendición que yo tengo de Emmanuel. Está la bendición de la unidad de Cristo. Los remanentes tenían estas tres palabras siempre en su mente, en su corazón y en su espíritu. Es la verdadera sanidad que nosotros necesitamos. No necesitamos otra sanidad. Bueno, si viene bien, porque tenemos que predicar el Evangelio. Si viene bien, porque tenemos que ser luz, como decía, tenemos que resplandecer la luz. Por eso necesitamos la sanidad, por eso necesitamos la palabra, por eso necesitamos esta realidad en nuestra vida. Por eso como iglesia también necesitamos esta sanidad. Necesitamos también la sanidad. ¿Cómo? Concentrados en la palabra, concentrados en el Evangelio, concentrados en la oración, la iglesia necesita. ¿Para qué? Para tener la oportunidad de la sanidad espiritual. ¿Para qué? Para que mi vida cambie. Ayer me decía una persona en el discipulado, es que lo que se me ha grabado durante años, es que lo que yo llevo vivido, claro, es lo que venimos anunciando continuamente. La raíz, la grabado y al final tu naturaleza. Cuando yo puedo concentrarme en la palabra, en el Evangelio, en la oración, sabiendo que Dios está conmigo, que yo tengo la bendición del Emmanuel, entonces yo recibiré la sanidad, aquello que se ha grabado en mi vida. Yo no puedo cambiar físicamente lo que yo tengo que se ha grabado. ¿Por qué? Porque me viene de herencia genética, porque me viene de herencia generacional. Yo no puedo cambiar eso nacemos todo con ello. Es el carácter lo que cambia, es lo grabado, el carácter lo que va evolucionando en base a nuestras experiencias, a nuestros traumas, a nuestras circunstancias de la vida. ¿Cómo puedo cambiar algo que me pasó a mí hace 20 años, 30, 50 años? ¿Alguien puede cambiar eso? No. Pero sí puedo transformarlo como una oportunidad para traer sanidad a mi vida. Yo no puedo cambiar el pasado, pero sí puedo restaurar el presente. Y puedo traer esa sanidad espiritual a mi vida. Y yo puedo ver que tengo una cicatriz. Bueno, yo no la tengo porque no me han operado nunca, no tengo cicatrices. Pero aquel que tiene una cicatriz, ¿qué es lo que ve? Que estuve enfermo, que tuve un problema, pero que he sanado. Es decir, los que tienen esas heridas, esas cicatrices, significa que son victoriosos, que han peleado y han vencido. Sí, tienen una marca, pero tienen la sanidad. Puedes tocarla y no duele. Normalmente las cicatrices no duelen, me dicen. Ya digo que yo como no tengo, bueno, tengo esta pequeñita del labio, no se me ve, pero muy chiquitita, esa no vale. Pero yo tengo una cicatriz aquí, una vez un perro que me mordió, pequeño, perrito que teníamos, me mordió y me abrió el labio, o sea, me lo abrió totalmente. Y me tuvieron que dar un punto para volverme a sujetar. Pero yo ahora lo recuerdo y digo, qué tontería. Y me toco, no duele, porque ya está sanado. Necesitamos la sanidad en nuestra vida. Necesitamos que esas heridas que en nuestro pasado sean sanadas. Tenemos que, a través de esta palabra, traer la sanidad de nuestra raíz, lo que ha venido de nuestra herencia generacional, lo que vinieron de nuestros padres y de nuestros antepasados, lo que en Éxodo dice hasta tercera y cuarta generación por causa de la idolatría. Pasan hasta tercera y cuarta generación. Esa es la raíz que nosotros venimos, es la herencia generacional. Es lo que Isaías llama la línea de iniquidad, que pasa de generación a generación. ¿Cómo podemos solventar eso? A través de la sanidad. A través de concentrados en la palabra, en el Evangelio y en la oración. Cuanto yo más esté concentrado en la palabra, en el Evangelio y en la oración, más cosas de mi pasado saldrán. ¿Amén? Algunas veces lo hemos dibujado así, ¿verdad? Si yo tengo aquí un vaso y esto está sucio, se puede fregar, ¿verdad? Pero si yo sigo echando agua limpia y agua limpia y agua limpia y agua limpia,
llegará un momento que esto se desbordará y lo que estaba sucio saldrá fuera. Amén. Lo que está sucio sale fuera. Cuanto yo más agua limpia he hecho, más agua he hecho, más limpio queda el vaso. Más limpia está la vasija. Cuanto yo más me lleno, más sanidad recibo. Amén. No tenemos que tener miedo a la enfermedad. No tenemos que angustiarnos tanto por la enfermedad. Tenemos que ver y traer sanidad a nuestra vida en este apartado también. No tenemos que tener tanto miedo a la enfermedad, sino que tenemos que ver la enfermedad como una oportunidad. ¿Amén? ¿Oportunidad de qué, pastor? De experimentar que Dios está contigo, de la bendición de Manuel y de la unidad. ¿Qué vas a experimentar? Que a través de ver esto, tú te vas a convertir en un testigo de Cristo. Cuando la gente entre en tu habitación y te vea, va a decir, esta persona es extraña, es diferente. ¿Qué te pasa? Que Dios está conmigo. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Hombre, te vamos a operar. Dios está conmigo. Es la bendición de Emmanuel. ¿Por qué voy a estar nervioso? ¿Qué puede pasar? Hombre, jolín, es que me puedo morir. Sí. ¿Y? ¿Eso es lo peor que te puede pasar? Si para el creyente es ganancia. La muerte es ganancia. ¿Amén? Entonces, ¿por qué me voy a preocupar? La enfermedad es una oportunidad. ¿Para qué? Para ser testigos. ¿Para qué? Para que te levantes en tu futuro y puedas resplandecer la luz del Evangelio de Cristo. Que tú puedas resplandecer ¿a dónde? En medio de toda la oscuridad. ¿A quién? A todas las naciones, dice, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de su nacimiento. Es decir, naciones y reyes irán detrás. Es lo que estábamos viendo. Naciones y reyes son alcanzados por causa del Evangelio. Por eso, concentrémonos en la palabra. Concentrémonos en la oración. No estemos tan preocupados y tan angustiados por las cosas. Aprendamos a respirar mejor. Que hoy están descubriendo esto. Ya venimos años hablando de que necesitamos aprender a respirar correctamente. ¿Para qué? Para recuperar mi salud. Concentrémonos en la alimentación, en la nutrición y en la alimentación. Yo sé que esto en muchos lugares no se suele hablar, pero concentrémonos en la alimentación. ¿Queremos sanidad? Aprendamos a comer. Aprendamos a tener una alimentación equilibrada. Que nuestra vida y nuestro ambiente sea un ambiente equilibrado continuamente. Amén. Para tener sanidad. Hermanos, si nosotros no aprendemos esto, si no aprendemos esta palabra, si nosotros no aprendemos a estar concentrados o centrados en estas palabras que hemos dicho, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué es lo que viene? Normalmente cuando no estamos centrados en la palabra, en el Evangelio y en la oración, lo que suele ocurrir es que empiezan a aparecer divisiones. Nos dividimos. Cuando no nos concentramos en el Evangelio y nos concentramos en otras cosas, es cuando caemos en el humanismo, en el esfuerzo humano, en la competitividad, en ser más que. Yo soy más fuerte, más inteligente, más santo. Y hacemos competencia. Y vienen las divisiones. Aparece nuestro legalismo. Es que aquel hace esto, aquel está haciendo lo otro. Y empezamos a señalar con los dedos. Y empezamos a sacar pecho a alguno porque dice, pero yo no lo hago, yo soy bueno. Se crean divisiones. Los buenos y los malos. O las superélites. Porque hacen más por lo que sea, entonces soy mejor. Se me ve más en la iglesia. Sirvo más en la iglesia. Tengo un cargo más importante en la iglesia. ¿Por qué salen todas esas cosas? Porque no estamos concentrados en la palabra, en el Evangelio ni en la oración, sino en otras cosas. Amén. Cuando nosotros no nos centramos o concentramos en esto, ¿qué ocurre? Que empiezan a venir a nuestra mente obsesiones. Nos obsesionamos. ¿No estamos un poco obsesionados con el COVID-19? Porque no hablamos de otra cosa desde hace un año. ¿No estamos obsesionados con la enfermedad del virus? Porque no hablamos de otra cosa desde hace más de un año ya.
Confinamientos, no confinamientos, salidas, cierres perimetrales. Estamos concentrados en todo esto, estamos obsesionados con todo esto. ¿Cuándo vamos a poder salir? ¿Cuándo vamos a poder entrar? ¿Cuándo vamos a poder la nueva normalidad o la antigua normalidad? Uno ya no sabe cómo hablar. ¿No estamos obsesionados con las cosas? ¿No estamos obsesionados con la tecnología? Que cada vez necesitamos más cosas tecnológicas y cada vez más modernas. ¿No estamos obsesionados los remanentes con los videojuegos y los juegos de ordenador, con las computadoras? ¿No estamos obsesionados con la información? ¿Queremos todo rápido y ya? ¿No estamos obsesionados con el trabajo? ¿No estamos obsesionados con todo ese tipo de cosas? ¿No estamos obsesionados que nuestros hijos sean los mejores estudiantes? ¿No estamos obsesionados con tantas y tantas cosas en nuestra vida? ¿En nuestras casas, en nuestros hogares? ¿No estamos obsesionados con mantener nuestro estatus? ¿No estamos obsesionados con todo eso? Los que sois inmigrantes, ¿no, a veces os obsesionáis con tenemos que mandar dinero para casa? Que es lógico y razonable. Pero no estamos en la obsesión a veces de esto. Porque yo he conocido a creyentes que, pastor, es que no tengo ni para ofrendar, pero no dejaba de mandar dinero para su hogar. Y allí en su casa, en su país, se compró unos buenos chalés y unas buenas casas y unas buenas no sé qué. Luego te das cuenta y dices, claro, quieres vivir aquí y allí, no puede ser. A veces no es esa nuestra obsesión de querer hacer las cosas para nuestros hijos. En vez de permanecer con y dejar que nuestros hijos experimenten también que Dios está con ellos, porque también Dios está con nuestros hijos, ¿verdad? Dios está con nuestras familias también, ¿verdad? Dios está también allá en tu país o donde sea, Dios también está con ellos, ¿o no? ¿O con ellos Dios no está? ¿Con ellos no? ¿O sí? Sí, ¿no? Pero pensamos que somos ineludibles. No estemos obsesionados con estas cosas, porque las obsesiones nos llevan a las adicciones. Y por eso vemos a jóvenes adictos a los videojuegos, vemos que ya ha nacido una nueva enfermedad, los adictos a los teléfonos, que no pueden escuchar un móvil y lanzarse a por él. Pero, Chaco, que estamos en una reunión, ya, pero es que he recibido un WhatsApp o he recibido un... Estamos comiendo. El último de los chistes que se vio en Navidades, ¿no? ¿Dónde ponemos el cubierto? La cuchara a la derecha y el móvil, ¿dónde? ¿A la derecha o a la izquierda? Porque ya en la mesa ya tenemos que tener un hueco también para el móvil. Porque estamos comiendo y estamos con el móvil en la mesa. ¿O es cosa mía solo? ¿No ocurre eso? ¿Eso qué es? A veces son adicciones. No podemos dejar. No, es que... ¿Y si me llaman? Estás comiendo. Cuando antes no había esta tecnología, si no estabas en casa y te llamaban, ¿qué pasaba? Pues no estás. Ya te llamarán más tarde, ¿no? Pero hoy no. Hoy es que, además, lo del WhatsApp, las dos rayitas azules. Es que he visto que lo has visto. ¿Cuántas veces no te llaman así? Es que lo has visto. ¿Ya y qué? Hombre, que no me has contestado. Hombre, será porque no podía. Digo yo. O no me apetecía. Pero eso no se dice, ¿no? Porque... Pero en la mayoría de los casos es no me apetecía. Pero es la exigencia. ¿Eso qué es? Adicciones. Y el problema es que hoy en día cada vez son más fuertes, con cosas más fuertes. Por eso, ¿cuál debe de ser nuestra preocupación? Nuestra preocupación tiene que ser ocuparnos en la palabra, en el Evangelio y en la oración. ¿Cuál tiene que ser nuestra preocupación? He cogido una nota que tenía en la Biblia y no estaba en el mensaje, es una nota aparte, pero no recuerdo ni sé de dónde lo saqué. Pero hay preguntas. ¿Qué es lo que Dios necesita? ¿Qué es lo que Dios necesita? Que seas testigo. Hechos 1:8, ¿no? ¿Qué Dios quiere de ti? ¿Para qué Dios te da poder? Hechos 1:8 dice que nos dará poder. ¿Para qué? Para que seas testigo. Amén. ¿Qué es lo que Dios desea? Que además de ser testigo, seas testigo hasta lo último de la tierra. Mateo 28:20. Hasta lo último de la tierra. Id y haced discípulos a todas las naciones. ¿A cuántas? ¿Dónde están?
237, que son más o menos las naciones que se calcula que hay en el mundo hoy. 237 naciones. Entonces, ¿de qué me está hablando esos dos textos? De ir hasta el fin del mundo, a esas 237 naciones aproximadamente. ¿Qué es lo que Dios desea? Que seas ese testigo para esas 237 naciones. ¿Qué es lo que Dios desea? Por lo tanto, que te levantes como discípulo. Amén. Que te levantes como discípulo. Discípulo para alcanzar esas 237 naciones. ¿Para qué? Para traer sanidad a esas 237 naciones. Empezando por uno mismo. Pasando por mi iglesia. Yo mismo, mi familia, mi casa, mi iglesia, hasta lo último de la tierra. Que traigamos sanidad. Amén. Sanidad. Que podamos resplandecer, porque la luz ya ha venido. Porque la luz ya está sobre nosotros. Nosotros solamente tenemos que resplandecer la luz que vino a nosotros. Amén. Entonces, la sanidad que Dios nos ha dado a través de Cristo, a través de la sangre de Cristo, es esa sanidad que tenemos que llevar hasta el último de la tierra. Es la sanidad hasta el último de la tierra. Por eso levántate como testigo, como discípulo. Amén. Que Dios os bendiga, que salgamos de toda preocupación, entremos en la verdadera ocupación, de estar ocupados en la palabra, el Evangelio, en la oración, sabiendo que Dios está contigo, que tienes la bendición de Emmanuel y que Dios nos ha dado la unidad. Amén. Que Dios os bendiga.